No, antemanada me gustaría hacer un saludo a todos los compañeros, compañeras, compañeros que acá están en este campamento, las distintas delegaciones de esta corriente hermosa. Y no, me toca en especial hacer un saludo a los compañeros y compañeras que por primera vez vienen a este campamento, ¿no? Que por primera vez hacen su experiencia política en este mundo que cada vez más nos llama a luchar, a defender nuestros derechos, ¿no? Un mundo donde el cotidiano es cada vez menos rutinario, ¿no? Donde tenemos por delante enormes peligros, pero también enormes posibilidades por abajo, ¿no? Una encrucijada histórica de reaccionarismo de la extrema derecha, del imperialismo, pero también la reacción popular por las calles de Teherán, de Minneapolis, por todo el mundo, ¿no? Que tiene un enorme potencial revolucionario. Y no, acá me toca contestar la difícil pregunta que es: ¿qué onda en Brasil en este mundo de crisis, guerras y revoluciones? Bueno, la situación política en Brasil, ¿no? Se combina la política de la Frente Amplio de Conciliación de Clases de Lula, pero también la contraofensiva de la extrema derecha de Bolsonaro, que quiere, obviamente, imponer sus ataques, quiere amnistiar a Bolsonaro y volver al poder, ¿no? Un grave escenario de ataques por arriba, pero que de manera dialéctica ha sido acompañado por importantes respuestas en el campo de la lucha de clases. Y no, en este escenario, el gobierno de Lula se ha elegido en 2022 un discurso así progre, en defensa de los de abajo, pero en verdad lo que hace es una gran apuesta en la institucionalidad, en la conciliación, ¿no? Una apuesta en los palacios, ¿no? Y ahí sigue la agenda de la clase dominante, ¿no? Con privatizaciones, con concesiones privadas, con ajuste y cada vez menos concesiones económicas para los de abajo, ¿no? Una experiencia histórica del lulismo que en su primer momento, en el inicio del siglo XXI, era un reformismo de bajísima intensidad, un reformismo sin reformas. Ahora esta experiencia histórica social liberal pasa a un reformismo de contrarreformas, ¿no? Más a derecha. Y como, obvio, mano izquierda de la clase dominante, Lula abre un espacio peligrosísimo para la recomposición de la extrema derecha y también pone en juego conquistas democráticas elementares básicas que tenemos nosotros. La propia prisión de Bolsonaro, que fue una victoria muy importante, muy fundamental en contra de la extrema derecha, sigue en abierto y puede, sí, por la mano de la conciliación de clase, se convertir en una derrota. Y ahí le explico, porque frente a toda la movilización que hizo la extrema derecha para amnistiar Bolsonaro, el gobierno de Lula no llamó la lucha en la calle y también transó el tratamiento de un proyecto de ley en Congreso que reduce las penas a Bolsonaro y sus amigos golpistas. O sea, el mundo que vivimos hoy, la conciliación de clases, tiene más miedo del anticapitalismo, tiene más miedo de perder el control de las calles que miedo de la extrema derecha, ¿no? Si te recuerdan de la CGT y esto y lo otro, bueno, no es coincidencia, ¿no? La clase obrera es internacional y sus direcciones cobardes y traidoras también son. Pero eso, en este escenario, a pesar de la desmovilización de la burocracia amiga del gobierno, el año pasado de 2025 fue marcado por importantes movilizaciones en contra de la extrema derecha en sus ataques, ¿no? Entonces fuimos parte el año pasado de una histórica jornada de lucha por todo el país que derrotó una propuesta muy reaccionaria
que básicamente un proyecto de ley que garantizaba que los diputados y senadores corruptos tenían básicamente su impunidad garantizada. Y no, este fue un proceso de lucha muy importante, lo más grande desde las marchas por fuera Bolsonaro. Entonces también esto expresa una cosa importante que nuestra corriente ha dicho, ¿no? Que a pesar de los ataques de la extrema derecha no existe derrota histórica. Existe una importante reserva de movilización entre los explotados y oprimidos. En el tema ambiental, el gobierno también, ¿no? Su discurso de Lula, de su gobierno, su discurso ecológico, en la última reunión internacional del clima, un discurso de palabras al viento, ¿no? Porque más allá de ofrecer un plan de financiamiento de más de 100 billones de dólares al agroecocida, el gobierno hoy intenta llevar adelante la privatización de ríos para intentar, ¿no?, garantizar el transporte de la producción billonaria de soja en el norte del país. Pero también este fue un ataque brutal que generó una reacción importantísima de los pueblos indígenas de la provincia de Pará, que desde el día 22 de enero hasta la fecha de hoy siguen ocupando un puerto importantísimo, el puerto de la Cargill, que es una empresa del agro, una de las más grandes del mundo, y siguen este proceso que ya lograron que el gobierno que retrocediese parcialmente en su proyecto, pero que siguen abiertos, siguen ocupando los compañeros y compañeras en Pará. También enfrentamos en Brasil, como en todo el mundo, un profundo escenario de precarización laboral, sobre todo en la nueva generación de trabajadores, ¿no? Las larguísimas jornadas de trabajo, los sueldos que no llegan al fin de mes, este escenario que se profundizó la reforma laboral de Temer de 2017 y también la reforma jubilatoria de Bolsonaro de 2019. Estos ataques, el gobierno no lo hizo nada, mantuvo estos ataques gravísimos. Incluso no se los mantiene, pero lleva adelante más ataques más graves, como es, por ejemplo, un proyecto de ley que básicamente, el proyecto de ley 152, que básicamente legaliza la esclavitud laboral de las empresas por aplicación. Y este escenario se armó también por abajo una importante jornada de lucha por el fin de la jornada laboral 6x1, que en Brasil es una jornada de trabajo muy dura, súper explotadora, ¿no?, con 6 días de trabajo y 1 de descanso, y que eso también fue una lucha muy importante por abajo. Y también tenemos los repartidores, ¿no?, que son vanguardia de este proceso, que organizan huelgas, que organizan protestas, acciones de solidaridad en contra de la superexplotación de las empresas y contra la violencia del Estado. En ese sentido, nosotros estuvimos interviniendo en este sector y somos la única corriente que organiza de manera independiente los repartidores en Brasil, exponiendo de pie la primera organización sindical de repartidores de todo el país. Se llama Organización Nacional de Trabajadores sobre dos rodillas, se dice rodillas, de ruedas. ¿Qué rodillas? Bueno, ¿vamos ahí? Les cuento eso, después de esta parte, les cuento eso, porque para que tengamos claro, ¿no?, los desafíos y tareas que tenemos como juventud en este mundo, ¿no? Que para enfrentar la extrema derecha, para cambiar el mundo de raíz, hay que llevar adelante una fundamental batalla estratégica en contra del reformismo y la conciliación de clases que cada vez más concilia lo inconciliable, ¿no? Lo que nos ofrece bajo la crisis estratégica del capitalismo, que nos ofrece el reformismo de PT, de Lula en Brasil, como el kirchnerismo acá en Argentina, nos ofrece una calle sin salida para los de abajo. Una utopía reaccionaria de que es posible conciliar intereses con una clase dominante que ya no quiere conceder nada. Quiere la contrarrevolución en todos los ámbitos.
Entonces, no, tenemos ahí como tarea no solamente hacer este enfrentamiento en contra del reformismo, pero sí construir una hermosísima juventud revolucionaria que luche codo a codo con la clase obrera, que construya una alternativa anticapitalista, revolucionaria, ¿no? En Brasil, en Argentina, en Francia, por todo el mundo. No,